querida comunidad, con la liturgia del miércoles de ceniza y con esta de hoy, primer domingo de Cuaresma, estamos entrando en este tiempo especial de vida de nuestra iglesia, es Cuaresma. 40 días que nos invitan a poner nuestra mirada en el gran misterio pascual hacia el cual tendemos, hacia el cual queremos caminar, con actitudes de conversión personal y también comunitaria, enfocándonos para hacer crecer en nosotros el espíritu de oración, el espíritu también de austeridad de vida. En la antigüedad, la Cuaresma era un tiempo propicio para el catecúmeno, aquel que se preparaba para ser bautizado en Pascua. Entonces era un tiempo de iniciación en la fe, tiempo de catequesis, tiempo de formación diaria para llegar a la celebración del bautismo en la noche del Sábado Santo. Entonces, para nosotros también tiene que ser un tiempo de renovación que nos lleva a reenderezar nuestra vida por medio de una experiencia profunda y un encuentro personal con Jesucristo vivo, por medio de un camino nuevamente catecumenal, apoyado en la palabra de Dios, apoyado en la experiencia de la fraternidad vivida en comunidad, para llegar a esta alegría de la Pascua, Pascua de Resurrección. Entonces este tiempo es un camino que por medio de la conversión, de la austeridad de vida, puede abrir nuestro corazón a la alegría del Evangelio del Señor. Puede abrir nuestra alegría a la reconciliación con nuestros hermanos y nos hace entonces misioneros de Dios Padre y de su reino. El Evangelio que acabamos de escuchar podemos interpretarlos de dos maneras. La primera, ¿qué dice de Jesús? Y la segunda, ¿qué nos dice a nosotros a partir de las tentaciones que Jesús ha vivido? De Jesús nos dice que Él no es el Mesías tal cual lo esperaba la gente, los fariseos, los sacerdotes, los levitas de aquel tiempo. Un Mesías representado en las propuestas atrayentes del demonio. Un Mesías rico de bienes, omnipotente, endiosado, un Mesías triunfalista. Desde el bautismo en el río Jordán, Dios Padre ya le muestra a su Hijo el camino que deberá seguir. Y es el camino de la humildad, el camino del sufrimiento, el camino del servicio. El camino que, por la obediencia dada a Dios Padre, por medio de Jesús, será la derrota más grande del mismo demonio. Parece irónico, el demonio que quiere tentar a Jesús para hacerlo caer, en la obediencia de Jesús a su Padre, encuentra su misma derrota. En cambio, ahora, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Qué mensaje trae este Evangelio donde Jesús vive las tentaciones en el desierto? Primera reflexión, el mal, el demonio existe y no podemos ocultarlo en nuestra vida. No estoy hablando de las formas de superstición satánica o ritos demoníacos que tanto daño hacen a la vida, a la serenidad, a la paz de las personas y de las familias. Estas formas son expresión, son fruto de la falta de fe en el Dios de la vida, de la falta de confianza en el Dios que es bondadoso, misericordioso y que nunca nos abandona en nuestra vida. Al demonio la Biblia lo llama diablo, es decir, aquel que acusa, aquel que rompe la unidad, aquel que calumnia, confunde, engaña y pone trabas constantes al caminar del hombre. Lo llama también
Satanás, es decir, adversario, enemigo. Lo llama también en varios lugares enemigo, maligno, príncipe de este mundo. ¿Acaso un ser así puede ser un Dios? Nunca podrá ser un Dios, sino simplemente un ídolo para quienes de manera equivocada recurren a él. La Biblia, cuando nos habla del demonio, no lo hace para asustarnos o para que entremos en la religión del miedo, sino para decirnos que frente a Jesús este mismo ser maligno es impotente, es incapaz de llevar a cumplimiento su plan de esclavizarnos, de someternos al poder de los ídolos humanos. Siguiendo a Jesús, entonces, caminaremos siempre en la verdad, lejos de los falsos ídolos de este mundo que pueden destruir nuestra paz. Veamos entonces ahora qué nos enseñan estas tentaciones que Jesús venció en el desierto. Frente a la tentación de la autosuficiencia, la primera, y de afianzar nuestra seguridad en los bienes materiales, que esta piedra se convierte en pan, así le provoca el demonio. Jesús responde poniendo de manifiesto la omnipotencia de la palabra de su Padre, que así como dio el maná en el desierto para saciar el hambre de su pueblo, ahora nos abre a una vida plena en Él, en la cual hay que entrar observando sus leyes y sus mandamientos. El que confía cuenta siempre con lo de Dios. No de solo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Confiar en Dios Padre misericordioso y providente no es provocarlo caprichosamente para que haga lo que nosotros queremos o esperar milagros que solucionen nuestros problemas. Esto es salirse de la confianza en Dios y caer en la tentación y en el pecado de la autosuficiencia. La segunda tentación, la tentación de la idolatría, es de gran actualidad hoy. Te daré todos los reinos que ves si me adorarás. ¿Cuántos ídolos modernos hoy engañan e entristecen la vida del hombre? El hombre que ansía libertad se ve muchas veces sumiso y esclavo de sus pasiones que generan divisiones, generan desigualdad, injusticia y muerte. También se ve atrapado por la tentación el hombre de hoy, la tentación del poder, de dominar a sus hermanos por fines personales. Para esto el hombre muchas veces está dispuesto a vender su alma a la mentira, al engaño. Está dispuesto a utilizar y manipular a sus mismos hermanos. Solo a Dios adorarás. Es la profesión de Jesús. Es una invitación a nosotros a hacernos hijos del Padre, a reconocerlo a Él como Señor de nuestra vida y a ponernos en sus manos. La tercera tentación. Jesús no acepta tentar a Dios su Padre para que envíe sus ángeles que lo cuiden y así no tropiece su pie en ninguna piedra, porque el demonio le pide lanzarse de lo alto del templo. Jesús con esto habría hecho un gesto asombroso, espectacular, creo, para el aplauso general. Cuánto nos gustan a veces las adulaciones de la gente y cuánto sufrimos cuando alguien nos critica y nos hace ver nuestros errores. Jesús, en cambio, supera la tentación de un mesianismo falso, triunfalista, exclusivamente humano, para agradar a la mayoría de la gente. Asume el mesianismo del siervo
obediente, capaz de escuchar y obedecer la voluntad de su Padre y entonces dar la vida por la humanidad. Las 3 tentaciones de Jesús. ¿Qué hacer entonces nosotros en estos días de Cuaresma? Primero, es necesario sacar los demonios de nuestra vida. No me refiero a ritos especiales o exorcismos, que sí existen en la Iglesia. Me refiero a hacer obras que apartan al demonio de nuestra vida. Proclamar y escuchar la palabra de Dios, creer en Jesús, que es Señor de nuestra vida, dar testimonio de Él, vivir las bienaventuranzas, caminar en la honradez, en la honestidad, en la transparencia, en la humildad y en la sencillez. Esto es el verdadero exorcismo que hace crecer la luz de Cristo y arrincona, pone a un lado los ídolos de este mundo, los ídolos de la mentira, de los falsos poderes políticos y económicos, a los ídolos del sexo y del consumismo. Lo arrincona. Las obras buenas arrinconan a las obras malas. El discípulo misionero opera entonces un verdadero exorcismo, saca el mal de su vida y de la vida de los demás cuando se compromete para el bien de sus hermanos, por la justicia, por la verdadera liberación humana y espiritual de sus hermanos. Como iglesia, como discípulos misioneros presentes que vivimos en la historia, sabemos entonces que estamos como en el desierto donde existen las tentaciones. Por eso son importantes las actitudes de la vigilancia y de la lucha. San Pedro en su carta nos dice: sean sobrios, velen, porque su adversario, el diablo, como león rugente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Y también San Pablo en la carta a los Efesios, fíjense, vistan la armadura de Dios para poder resistir los engaños del diablo. Porque no estamos luchando en contra de seres de sangre y carne, sino en contra de las autoridades, contra de las potestades, contra la soberanía de estas tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal. Vigilancia y lucha en contra de las fuerzas del mal. Así nos dice la Sagrada Escritura. Queridos hermanos, el Evangelio de hoy, además de la invitación a la vigilancia, a la fortaleza, también nos muestra el camino para vencer estas tentaciones y entonces salir victoriosos de la prueba que vivimos cada día. Nos dice vivir el ayuno del desierto, al igual que Jesús. El ayuno corporal, invitación que podemos practicar en esta Cuaresma, pero de manera especial el ayuno espiritual, que nos permite acoger esta invitación de Jesús. Quien quiere seguirme, que renuncie a sí mismo. Renunciar a nosotros mismos, a nuestras pasiones, a nuestros criterios, a nuestros deseos puramente humanos de ser autosuficientes y únicos en la vida. En este tiempo de Cuaresma, vivamos entonces el camino de la conversión, haciéndonos verdaderos discípulos de Jesús, recorriendo con Él el camino de las bienaventuranzas, meditando la voluntad del Padre, eligiendo y amando en Él, en Jesús, a los últimos, a los pobres, sirviéndole a Él, en quien tiene hambre o sed, en quien está cansado, en quien está solo, en quien está postrado en el dolor y en la prueba, en quien espera justicia y amor. Son las obras de misericordia corporal a las cuales el Papa nos invita que nos adhiramos a Él, a ellas, para vivirlas
y entonces practicar la caridad. Y todo eso, queridos hermanos, con la fuerza de la oración y la plenitud de la Eucaristía que hoy estamos celebrando.